Hermano protestante, lo que haces el domingo no es adoración bíblica, es un concierto emocional. Dios pide sacrificio, no solo canciones, y hoy te lo demuestro con la Biblia. Te levantas el domingo, vas a tu congregación, cantas durante 40 minutos, escuchas una charla motivacional de un hombre con micrófono y te vas a casa sintiéndote lleno. Crees que has adorado a Dios en espíritu y en verdad. Pero, ¿y si te dijera que, según la Biblia y la historia de 15 siglos, ese tipo de reunión no es un culto de adoración? ¿Y si te dijera que la Biblia profetizó un tipo específico de ofrenda que tu iglesia eliminó por completo? Hoy voy a probarte que el protestantismo ha convertido la adoración en entretenimiento y que la única iglesia que mantiene el culto bíblico real es la católica. Quédate, porque esto va a doler en tu ego, pero sanará tu alma. Sé exactamente lo que estás pensando. Hermano, Dios no habita en templos de piedra. Jesús dijo en Juan capítulo 4 que la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Nosotros no necesitamos rituales muertos, ni altares, ni sacerdotes, ni sacrificios repetitivos, porque Jesús ya lo hizo todo en la cruz. Nuestro culto es la alabanza del corazón, es la predicación de la palabra viva. Ustedes los católicos están atrapados en el legalismo del Antiguo Testamento. Dios quiere una relación, no una religión llena de ritos. Mi culto es bíblico porque cantamos salmos y leemos la Biblia. Esta es la objeción estándar. Suena muy espiritual, suena muy libre, pero tiene un problema fatal. Ignora el 90% de lo que la Biblia enseña sobre cómo Dios quiere ser adorado. Dios nunca dejó la forma de adoración a la creatividad humana. Vamos a ver qué dice la Escritura sobre el requisito indispensable para que haya verdadero culto, el sacrificio. Abre tu Biblia en Malaquías capítulo 1, versículo 10 y 11. Dios está rechazando el culto de los sacerdotes judíos porque se había corrompido. Les dice, no tengo complacencia en vosotros, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Pero inmediatamente después, lanza una profecía impresionante sobre el futuro, sobre la era de la iglesia, nosotros los gentiles. Escucha bien el versículo 11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda pura. La palabra hebrea usada aquí para ofrenda es minchá, una ofrenda de harina incruenta. Dios promete que en el futuro, entre las naciones, los gentiles, se ofrecerá una ofrenda pura en todo lugar. Analiza tu culto protestante. ¿Dónde está la ofrenda pura? Ustedes cantan, eso es alabanza, no ofrenda sacrificial. Ustedes diezman, eso es dinero, no es la mincha profetizada. Ustedes predican, eso es instrucción. ¿Dónde está la mincha? La Iglesia Católica en cada misa en todo el mundo ofrece el pan y el vino que se transustancian en el cuerpo y la sangre de Cristo. La Eucaristía es la única mincha perfecta, la única ofrenda pura, porque es Cristo mismo, que cumple la profecía de Malaquías. Tu culto no tiene ofrenda. Por lo tanto, tu culto no cumple la profecía bíblica central sobre la adoración en la era mesiánica. Ahora ve a Hebreos capítulo 13, versículo 10. Tenemos un altar, del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Si tenemos un altar, es porque tenemos un sacrificio. Los altares no son para apoyar micrófonos o flores, son para sacrificar víctimas. ¿Dónde está el altar en tu iglesia? Lo quitaron, lo cambiaron por un púlpito o un escenario. Al quitar el altar, admiten implícitamente que no tienen sacrificio. Y si no hay sacrificio, no hay culto bíblico. Hay reunión de estudio, hay concierto, pero no hay latría. Hermano, verifica la historia. ¿Cómo adoraban los primeros cristianos? Hacían conciertos de rock, hacían campañas de milagros. Lee la Didaché, la enseñanza de los 12 apóstoles, un documento del año 70. En el capítulo 14 dice, reunidos cada día del Señor domingo, romped el pan y dad gracias, después de haber confesado vuestros pecados, para que vuestro sacrificio sea puro. Los cristianos del siglo I llamaban a su reunión sacrificio, thusía, en griego. Citan explícitamente Malaquías 1:11 para justificar la Eucaristía. Ahora lee a San Justino Mártir, año 155, en su primera apología dirigida al emperador pagano. Describe el culto cristiano, se leen las memorias de los apóstoles, liturgia de la palabra, luego se traen pan y vino y agua. El presidente sacerdote hace oración de acción de gracias, Eucaristía, y todos dicen amén. Y dicen que ese alimento ya no es pan común, sino la carne y sangre de Jesús encarnado.
Esta estructura, lecturas, Eucaristía, es exactamente la Santa Misa Católica de hoy. No ha cambiado en 2000 años. Ahora mira tu culto. 3 canciones rápidas, 3 lentas, anuncios, ofrenda y 40 minutos de predicación. Esa estructura fue inventada en el siglo XVI. El protestantismo eliminó el sacrificio y se quedó solo con la escuela. Porque eso es lo que hacen. Van a una escuela bíblica dominical. Aprenden sobre Dios, cantan sobre Dios, pero no ofrecen a Dios la víctima que Él pide. La historia es devastadora para el protestantismo. Si los apóstoles y sus discípulos celebraban un sacrificio eucarístico y tú celebras un servicio de predicación, tú no estás en la iglesia de los apóstoles. Estás en una innovación humana moderna. Vamos a usar la lógica y la tipología bíblica para que entiendas el error fatal de tu teología. En el antiguo Israel había 2 lugares de reunión, la sinagoga y el templo. En la sinagoga se leía la Torá, se cantaban salmos y escuchaba la enseñanza de los rabinos. No había sacrificio. En el templo de Jerusalén, y solo ahí, se ofrecía el sacrificio de los corderos para el perdón de los pecados. ¿Qué hizo el protestantismo? Se quedó con la sinagoga. Tu culto es una sinagoga cristiana. Tienes libro, tienes canto, tienes maestro, pero no tienes cordero. La Iglesia Católica es el nuevo templo. Tenemos la parte de la sinagoga, liturgia de la palabra, donde leemos la Biblia, pero culminamos en el Santo de los Santos, la liturgia eucarística, donde el Cordero de Dios es ofrecido al Padre. Jesús no vino a abolir el templo para dejarnos solo con sinagogas. Él vino a ser el templo y el Cordero. Si tu culto no tiene el momento donde el Cordero se hace presente y se ofrece al Padre, tu culto es incompleto. Es un cuerpo sin corazón. Dices, yo le ofrezco mi alabanza. Bien, eso es lindo. Pero tu alabanza es finita, imperfecta y manchada por tus distracciones. En la misa nosotros no le ofrecemos al Padre nuestra alabanza como lo principal. Le ofrecemos a su Hijo. Le decimos, Padre, mira a tu Hijo en el altar. Por Él, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente. Esa ofrenda es infinita, es perfecta. Vale más una sola misa que millones de cultos protestantes juntos, porque en la misa el oferente principal es Cristo y la víctima es Cristo. En tu culto, el oferente eres tú y la ofrenda son tus canciones. ¿Ves la diferencia de valor infinito? ¿Por qué te conformas con ofrecerle a Dios tus palabras cuando podrías ofrecerle a su propio Hijo? Lógicamente, el culto católico es superior porque el don ofrecido es divino, no humano. Aquí entramos en el terreno psicológico que tanto te atrapa. Hermano, en mi iglesia siento el fuego, lloro, tiemblo. Cuidado. Sentir no es adorar. Sientes emoción en un concierto o lloras con una película. La adoración latría es un acto de la voluntad que reconoce la soberanía de Dios mediante el sacrificio y la obediencia. Abraham subió al monte Moría a adorar. ¿Fue a cantar? No. Fue a sacrificar a su hijo. Adoración es sacrificio. Jesús en el huerto de los olivos estaba adorando al Padre. ¿Sentía bonito? No. Sudaba sangre, estaba en agonía, pero su voluntad estaba alineada. No se haga mi voluntad, sino la tuya. El culto católico puede parecerte aburrido o frío porque no busca estimular tus emociones artificialmente con música fuerte y repeticiones hipnóticas. Busca la verdad objetiva. Dios está aquí, en el altar, independientemente de si yo siento mariposas o no. La fe católica es adulta, no depende de la dopamina musical. La fe protestante actual se ha vuelto adicta a la experiencia sensorial. Si el pastor no grita, si la música no sube de volumen, sienten que el espíritu no bajó. Eso es reducir a Dios a una sensación bioquímica. Dios está presente en el silencio de la brisa suave, Primera de Reyes 19, no necesariamente en el terremoto del show dominical. La adoración en espíritu y verdad es aquella que ofrece lo que Dios pidió, no lo que a mí me divierte. El becerro de oro, Éxodo 32, fue un culto muy divertido. Comieron, bebieron, bailaron y gritaron. Pero fue idolatría. Moisés no les ofreció diversión, les ofreció la ley y el tabernáculo. Pregúntate, ¿vas al culto a servir a Dios o a que Dios te sirva emociones a ti? Si vas a buscar sentirte bien, te estás adorando a ti mismo usando a Dios como excusa. Vamos a responder a lo que tu pastor te dirá para defender su concierto. Excusa 1. La Biblia dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo, Salmo 22:3. Respuesta: sí, Dios se complace en la alabanza, pero la alabanza es solo una parte del culto, no la totalidad. David escribió los salmos y ofrecía sacrificios de animales. David nunca sustituyó el sacrificio por el canto, sumó el canto al sacrificio.
Tú restaste el sacrificio y te quedaste solo con el canto. Estás desobedeciendo el modelo bíblico completo. Excusa 2. Jesús dijo, consumado es. Ya no hacen falta sacrificios. Respuesta. Jesús acabó con los sacrificios de animales porque eran imperfectos, pero instituyó el sacrificio de la Eucaristía en la última cena diciendo, haced esto en memoria de mí. La palabra memoria anamnesis en contexto judío sacrificial significa hacer presente la realidad. La misa no sacrifica a Jesús de nuevo, no muere otra vez. La misa hace presente el único sacrificio del Calvario aquí y ahora. Es como una ventana en el tiempo. Si dices que ya no hace falta sacrificio, contradices a Malaquías 1:11 que dice que habrá una ofrenda pura continua entre los gentiles. Excusa 3. El culto en el Nuevo Testamento es sencillo, en las casas. Respuesta. En Hechos capítulo 2 partían el pan en las casas. Partir el pan es el término técnico judío para la Eucaristía. Y en Hechos 13:2 dice, ministrando liturgeo estos al Señor. La palabra griega es litourgeo, de donde viene liturgia. Estaban haciendo un acto ritual sagrado, no un simple estudio bíblico. La sencillez externa por la persecución no significaba ausencia de rito interno y sacrificial. Tengo que ser muy directo aquí porque esto es lo que mantiene a muchos atrapados. La música protestante moderna está diseñada para manipular emociones. Acordes repetitivos, progresiones armónicas que generan tensión y resolución, letras centradas en el yo siento, te veo, bendíceme. Esto crea un estado de trance leve. La persona se siente elevada, llora, se desahoga emocionalmente y sale diciendo, ¿qué presencia de Dios había? Pero a la media hora en el tráfico pierde la paz. ¿Por qué? Porque fue una experiencia emocional, no una transformación sacramental. La misa católica no busca manipularte. El canto gregoriano o los himnos tradicionales buscan elevar la inteligencia hacia la contemplación de la verdad, no agitar los sentimientos. En la misa, el centro no es la banda de música, es el Cristo silencioso en la hostia. Es una adoración objetiva. Dios está ahí, aunque yo esté triste, seco o distraído. Su presencia es real, no depende de mi estado de ánimo. En tu culto, si la música falla o el líder de alabanza desafina, se cae la unción. ¿Qué Dios tan débil el de ustedes, que depende de que el guitarrista toque bien para manifestarse? El Dios católico baja al altar por la promesa de Cristo y la ordenación del sacerdote, no por la calidad del show. Eso nos da una seguridad y una estabilidad que el protestantismo emocional nunca podrá darte. Deja de buscar el jale emocional y empieza a buscar la verdad sustancial. Si crees que los rituales son malos, vas a odiar el cielo. Lee el Apocalipsis, capítulos 4 y 5. ¿Qué ve Juan en el cielo? Ve un trono, ve ancianos vestidos con vestiduras litúrgicas blancas, ve coronas, ve copas de oro con incienso, ve un altar, ve al cordero de pie como degollado sacrificio. Escucha cánticos repetitivos, santo, 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 que nunca cesan. El culto del cielo es litúrgico, es ritual, es solemne, hay postraciones, se tiran al suelo. No ves a los ancianos corriendo ni un escenario con luces. Ves orden, majestad, reverencia. La misa católica es una copia en la tierra del culto que Juan vio en el cielo. El sacerdote se reviste como los ancianos. Usamos incienso como los ángeles. Tenemos el altar y el cordero. Cantamos el santo. Tu culto protestante, sin altar, sin incienso, sin vestiduras y sin orden solemne, no se parece al cielo. Se parece a un auditorio humano. Si la Biblia describe el cielo como una liturgia eterna, ¿por qué tú insistes en rechazar la liturgia en la tierra? Estás entrenando para un cielo que no existe. La adoración católica te prepara para la eternidad bíblica. Protestante, despierta. Te están dando gato por liebre. Te están dando entretenimiento religioso en lugar de adoración sacrificial. Te están dando emoción humana en lugar de presencia divina. Estás yendo a un banquete donde te sirven el menú, la Biblia, pero nunca te dan la comida, la Eucaristía. Estás muriendo de hambre espiritual mientras te llenas de ruido. La profecía de Malaquías se cumple hoy, pero no en tu iglesia. Se cumple en la iglesia católica. Allí está la ofrenda pura. Allí está el sol que nace y se pone sobre el sacrificio eterno. No te conformes con menos. No te conformes con sombras cuando puedes tener la realidad. Sal del show y entra al misterio. Deja el escenario y acércate al altar. Cristo te espera en la Eucaristía, no para entretenerte, sino para alimentarte y salvarte. Te reto directamente. Si tienes el valor de confrontar tu realidad, comenta abajo. ¿En mi iglesia hay sacrificio o solo canciones? Sé honesto.
Si la respuesta es solo canciones, entonces admite que no estás cumpliendo Malaquías 1:11. Y si eres católico, comparte este video con ese amigo que te invitó a su culto avivado para que entienda por qué la misa, aunque parezca sobria, es el fuego real que consume el holocausto agradable a Dios. Y si quieres saber más sobre cómo el Apocalipsis es un manual de la misa católica, tienes que ver mi siguiente video. El Apocalipsis es la misa, la revelación oculta. Haz clic aquí. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos.